Hola, soy Gina Moctezuma, soy profesora y soy escritora. Bueno, yo empecé a escribir, no de manera formal, era más bien un gusto. Siempre estaba como muy cercana a tener libretitas, a abrir blogs después en su momento, a inscribirme a talleres de escritura y no lo hacía de manera, digamos, más constante y también como más en forma. Creo que siempre lo tuve como algo más placentero que de trabajo. Y bueno, fue hasta hace 3 años que inicié con la escritura de estos ensayos, ya de manera pues más formal, como con el compromiso de hacer un proyecto y de tener esa estructura, de tener también pues ese cuidado de cuando uno escribe esperando un resultado más que solamente por escribir. Yo estudié lingüística y literatura hispánica. Bueno, el interés de estudiar eso era principalmente en la escritura, pero también había como un interés por ser lectora, ¿no? O sea, quizá en mi casa no era que abundaran libros muy, no sé, digamos, muy de una gran literatura. Pero sí tenía muchas historias, siempre crecí rodeada de muchas historias. En el contexto familiar, bueno, mi abuela, muchas mujeres cercanas fueron profesoras, entonces mucho de las lecturas que había en casa tenían que ver con leyendas, con tradiciones, con mitos, con poemas, que si bien no era que yo lograra hacerme una lectora especialista, pero sí con mucha cercanía, con mucho afecto. Entonces, pues así es como empecé a escribir, del gusto de escuchar historias, de contarlas y de releerlas y de tenerlas cerca. Así fue como empecé. Sí, creo que de niña lo tenía como un ejercicio muy, pues de mucha práctica, recurrente, el tener diarios, aunque no era constante, era más como el tener algo que escribir y lo mismo como ya más grande, como querer reescribir historias que conocía o imaginar cosas que quería. Entonces así fue como empecé. Después estudié la carrera en la UAP, en lingüística y literatura hispánica. No fue la primera que elegí. Al salir de la preparatoria pues me incliné hacia una carrera que no era para mí. Estudié ingeniería electrónica. Estuve un año y me gustaba mucho, pero definitivamente pues no me hallaba. Entonces, bueno, dejé esa carrera y me inscribí al Colegio de Lingüística y ahí estudié la licenciatura. Y posteriormente estudié la maestría en Letras Iberoamericanas en la Universidad Ibero Puebla. Y bueno, en ese inter pues estudié fotografía, seguía haciendo como práctica en talleres de escritura en Puebla, también en la Ciudad de México, como siempre con ese deseo,
pero sin lograr a fondo ya un proyecto. Pues en la universidad la carrera no está como orientada a ser escritores, y eso queda como muy claro desde el primer semestre. Después, para la maestría, yo tenía la opción de titularme con una obra. Bueno, yo tenía un proyecto de tesis de investigación, pero tampoco lo había concluido. Y bueno, pasaron los años. Entonces, al tener esa opción de titularme con una obra creativa, pues yo la ocupé, la tomé como primero para titularme, y tuve a un maestro que me apoyó, que me hizo la lectura de todos los ensayos que empezaban a formar este proyecto y que finalmente llegaron a ser el Jardín de los Ídolos. El maestro con el que yo hice el proyecto de obra para titularme es un escritor, él es de la ciudad de Puebla también, se llama Guillermo Estrada, y bueno, él también además es escritor de ensayo. Y por ese entonces, bueno, antes yo ya estaba como más dirigida hacia ese género, de repente, no sé, como en un contagio literario, como yo no lo conocía a lo mejor de inicio, pero poco a poco lo fui descubriendo. Y lo fui descubriendo porque hubo editoras que le dieron mucha prioridad al género. Entonces, bueno, en ese descubrimiento del género, primero como lectora, me interesó mucho la escritura ensayística a partir de la lectura de esos autores que se abrieron para mí, ¿no? Que de repente empecé a conocer. Directamente, pues él sí fue mi maestro. No sé, a lo mejor no eran como tal mis maestros, pero yo los consideraba como tal porque pues era lectora de sus ensayos, ¿no? De Viviana Ben-Shushan, de Verónica Gerber, de Marina Azagua. Bueno, ella sobre todo las recuerdo mucho como primer acercamiento al género, y en esa escritura que yo tenía muy indisciplinada y muy, no sé, como por gusto, que ni siquiera entendía como por dónde iba, pues me di cuenta que yo podía intentar hacer un ensayo. No porque el ensayo deba ser así de indisciplinado o de no tener un rumbo, sino creo que me podía dirigir hacia ese género. Bueno, del ensayo literario es el género con el que yo escribo, bueno, en el que yo escribo. Y el género es un tanto incluso polémico porque es difícil de definir. Creo que de repente en ese afán de darle como la libertad que tiene de tema, de estilo, uno puede como tener el prejuicio de que quien escribe ensayo escribe lo que sea y le pone ese nombre solo como pues porque puede ser, pero creo que no es así. Creo que el ensayo literario es una escritura muy reflexiva que parte del autor, es decir, como su propia experiencia, sus propias lecturas, su propio entender el mundo, pero se permite mucho como experimentar a partir de ese conocimiento personal, no sé, indagar en otras cuestiones, sin necesariamente que se vuelva como una verdad o
o sea, como establecer como verdades, aseveraciones a partir de esa indagación. No, yo creo que más bien es el reto de exponerse en esa reflexión, de permitir que el lector vea cuáles son sus propias, a lo mejor, debilidades incluso en ese pensamiento, cómo es que lo pone a prueba y cómo es que el mismo escritor puede darse cuenta de sus aciertos o sus desaciertos. Casi siempre cuando decido escribir, bueno, siempre escribo muy temprano. Tengo como ya, creo que no es algo bueno, pero despierto muy temprano. Entonces aprovecho ese rato que tengo disponible por las mañanas antes de empezar mi rutina, ¿no? De trabajo, de lo que uno hace al día a día. Entonces siempre escribo lo más temprano que puedo o empiezo a escribir lo más temprano que puedo. Cuando no dispongo como de todo el día para dedicarme a eso, pues a veces es 1 hora, a veces media hora, pero es un tiempo que paso sola, intentando como empezar el día, pero de otra forma. A veces como que me da aire para lo que siga. Entonces, como práctica común, esa es la que tengo: despertarme muy temprano, tomar agua, prepararme un café, ponerme de nuevo, ¿no? Como en la lectura de el último párrafo o de la última cita que a lo mejor el día anterior yo había leído o había copiado, o algún pensamiento que me había quedado ahí porque siempre hay algo. Entonces a la mañana es lo primero, siempre. Y hay días en que aprovecho porque pues yo no dispongo de todo el tiempo para dedicarlo. Entonces los días que aprovecho, generalmente en fin de semana, los días de descanso, cuando son vacaciones, pues creo que en verdad dispongo toda la mañana de dedicarle porque pues es cuando uno tiene como más oportunidad. Bueno, para el Jardín de los Ídolos yo recién tomé la decisión de titularme con la opción de la obra creativa. Yo hice como el proyecto de qué es lo que iba a hacer. Iba a ser un libro de ensayos que incluyera 5 títulos. Yo tenía un montón de cosas que quería narrar, entonces como que empecé a hacer categorías, de decir, bueno, esto tiene que ver con esto, entonces este va a ser el tema principal y aquí aquí se puede llevar como todos estos temas que también me interesan, y así fue como lo dividí. Y empecé a escribirlo, empecé a escribir un ensayo, el siguiente ensayo. Mi maestro pues siempre me tenía como mucha atención de hacerme comentarios, entonces como que al tiempo que yo lo iba escribiendo, pues se me lo iba revisando. Y después, en el año 2021, en la convocatoria del PECDA, yo puse mi proyecto en la solicitud. La verdad es que ya tenía claro por fin qué iba a hacer, porque anteriormente había solicitado el apoyo, pero muy por el aire. Y ahora no, ya tenía como muy concreto qué era lo que quería hacer y cómo lo iba a hacer y cuál iba a ser la extensión, todo lo que involucra un proyecto. Y también tenía claro que pues yo lo iba a hacer de cualquier forma, con el apoyo o sin el apoyo, porque ya lo estaba haciendo. Entonces llevaba muy poco, apenas había iniciado como a lo mejor un ensayo de los que iban a hacer para el libro,
y pues sí me dieron el apoyo, entonces pues me dio mucha alegría, me hizo sentir por primera vez que podía haber algo en lo que escribía por lo que pudiera premiarse, por ejemplo, ¿no? O sea, que un jurado dictaminara y decidiera darme el beneficio. Entonces, pues también ahí fue como el primer ánimo fuerte que recibí de confianza para continuar, ¿no? Entonces, en ese año tuve el premio del PECDA y terminé el libro de ensayos y ya estaba como, pues, aún con mi proceso, ¿no? Para titularme y en general, porque en el libro, pues pasaron muchas cosas mientras lo escribía, ¿no? Bueno, por ejemplo, algo que menciono mucho en mis ensayos y que viene como de todas estas anécdotas que se incluyen es mi relación con mi abuelita, con mi abuela. Entonces, bueno, en la escritura de mis ensayos, mi abuela falleció y eso me dio otra perspectiva también para seguir escribiendo. No creo que haya cambiado mucho, pero sí me ayudó como a direccionarlo. Bueno, me hizo más bien direccionarlo de otra forma. Y lo mismo por lo personal que puede ser el ensayo, como género y también en el Jardín de los Ídolos, pues cómo iba a hacer ese tratamiento con las personas que son reales. Porque en la escritura pues yo no podría decir que son un retrato de ellas, pero sí regreso a ellas para reflexionar, para recordar. Entonces, a partir de que mi abuela murió, pues sí me cambió mucho la perspectiva de cómo iba a ser el tratamiento con ella en la escritura. Y me ayudó también mucho como con el duelo, ¿no? de la pérdida, porque pues sí es parte importante del libro. El Jardín de los Ídolos son 5 ensayos, pero el nombre es a partir del primer ensayo y que fue pues la intención original, digamos, la primera intención al escribirlo. Parte de una anécdota familiar. Es un lugar, un jardín que pues siempre me contaban acerca de él. Era un jardín en la ciudad de Puebla, cerca de la colonia Santa Anita, que estaba, pues no sé, decorado, digamos, o que ahí adentro había figuras de piedra que parecían ídolos. Entonces es un lugar que yo no conocí, que estaba como en muchas anécdotas. Por alguna razón me llamaba mucho la atención, me hacía fantasear muchísimo, o sea, no sé, quizá no era tanto como lo que me contaban acerca de él, sino lo que yo me imaginaba. Me imaginaba que los ídolos eran reales. Me gustaba también pensar cómo pueden estar tan en medio de la ciudad. O después, pues yo lo busqué y no lo encontré, no sé dónde está. Entonces también me inquietaba como, ¿por qué se los llevaron esos ídolos? ¿O dónde están? ¿Por qué ya no hay un lugar así? ¿Por qué yo no puedo estar en un lugar así? Y esa fue la primera anécdota con la que empecé con la escritura de estos ensayos, que incluyen otras anécdotas o historias familiares, recuerdos o leyendas de la ciudad y de mi propia exploración dentro de ella. Entonces, de ahí el título y pues en el ensayo hay como muchos recuerdos y muchas vueltas a la infancia, y en esas vueltas a la infancia pues siempre aparecen mi abuela, mis tías, mi madre, como en un contexto muy familiar y siempre de narradoras. En general creo que en mi familia las mujeres tienen como mucha práctica de narrar.
me gustaba escucharlas. Entonces, en la escritura pues había ya como muchas historias que me venían, ¿no? O sea, entre lo familiar y luego lo que yo pude leer en el archivo histórico de la ciudad. Y eran anécdotas pequeñitas, ¿no? No era como que se develaran grandes verdades acerca de la ciudad, o misterios, o secretos. O bueno, sí eran misterios y secretos, pero como en cosas muy cotidianas. En saber, no sé, o sea, como cuáles eran los oficios que más se practicaban, o cuáles eran como las casas que más tenían trascendencia dentro de las calles, de la estructura, o cómo eran esas comunidades de cada parroquia, ¿no? Porque pues todas se diferenciaban. Esos eran las historias como que yo disfrutaba de leer. Lo mismo, ¿no? Como todo el lenguaje que se utilizaba en ese entonces, como sobre todo pensar que lo que estaba leyendo en ese momento, en esos legajos, remitía a los mismos sitios por los que yo podía transitar, o sea, como leer, bueno, la calle tal, ¿no? Y después buscar como cuál es esa calle y volver ahí a verla siglos después, ¿no? Porque pues los archivos, bueno, el archivo, los documentos, pues eran siglo XVIII, siglo XVII incluso, y se me hacía impresionante que hubieran pasado como tantos años y yo pudiera volverlos a leer, aunque no eran como las historias que a lo mejor uno, no sé, piensa que va a encontrar, pues no, eran de trámites, eran de situaciones muy cotidianas, de ciudad que además estaba formando apenas. Entonces, bueno, como era mucho lo que yo quería escribir, lo que yo quería narrar, pues fue difícil buscar como la dirección, ¿no? Como de qué forma es que se pueden hilar todas esas historias. Y la escritura te permite hacer ese hilo. Digo, o sea, como en inicio pues se ve difícil, pero escribiéndolo es como uno lo hace. Entonces, me gustó mucho escribir. El siguiente año, después de haber tenido el apoyo del PECDA, ya también de haber terminado con el documento con el que iba a hacer mi titulación, estaba abierta la convocatoria para el Premio Nacional de Ensayo José Luis Martínez. Fue en el año 2022. Pues justo cuando estaba la convocatoria abierta, ya mi proyecto ya podía mandarse. Bueno, incluso una revisión previa, pero ya estaba listo. Entonces, pues mandé el proyecto y como ocurre con las postulaciones o con las becas, los premios, creo que el estrés es al inicio, ¿no? de hacer el envío. En esta ocasión no me sentí tan estresada porque estaba muy segura de lo que había escrito. Y sí, bueno, meses después, un par de meses después, ya fue que me llamaron para darme la noticia de que sí había sido seleccionado ganador, y pues me sentí muy contenta. Y bueno, a partir del premio fue que se empezó a trabajar con la edición ya para la publicación. No sé cuándo fui consciente de cuán pequeño es un colibrí, pero sí recuerdo haber sentido su presencia antes de verlo. Fue un instante, no alcancé a mirar sus alas, tan solo el movimiento ágil de su cuerpecito que subía y bajaba por el aire, como si fuera la punta de flecha de un vector. Mi abuela, en el jardín, me hizo una señal ordenando que me quedara quieta para no espantarlo. En realidad, ¿quién podría espantarlos? ¿No será más bien que huyen por el auténtico deseo de no ser vistos? En la página en línea del Archivo General de la Nación está publicado un artículo acerca del hallazgo de un expediente que contiene entre sus fojas el cuerpo de un colibrí.
Fue localizado en el Fondo Inquisición y se trata de la denuncia contra un sujeto por prácticas supersticiosas y de hechicería. En palabras de Nidia Curiel Zárate, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, la finura y belleza de esta ave hacían pensar que se trataba de un ave inmortal. Se creía que el sol anidaba en él para ir por las noches a un romance con la luna. Hay mucho placer en escribir, me gusta mucho. Creo que la escritura me hace sentir ese sosiego después de una emoción, de una reflexión, de un gusto, de cualquier emoción que uno pueda experimentar. Como escribiendo me puedo sentir como con ese cierre de lo vivido.